Buenos días, amados santos de Dios. Es para mí un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra en este día. Y bueno, pues vamos a empezar orando para buscar la presencia de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en este día, porque podemos reconocer tu bondad, tu misericordia, tu cuidado. En esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos con la confianza de que tú alimentarás nuestra alma. Señor, estamos hambrientos, sedientos, hay tantas malas noticias por todos lados, Señor. Hay tanta zozobra, hay tanto miedo, Dios, que nos urge, Señor, un lugar seguro, un lugar en donde podamos encontrarle sentido a nuestras vidas y un sentido al sufrimiento. Padre, en esta hora te rogamos, por favor, que perdones todo pecado de nuestras vidas, Señor. Venimos ante ti, hambrientos, sedientos y cansados, Señor. Reconocemos nuestra pequeñez y reconocemos, Dios, que muchas veces, por más que nos esforzamos, Dios, seguimos haciendo lo malo delante de tu presencia. Perdona, Dios, todo ese camino torcido de nuestras vidas. Te rogamos que lo endereces, que limpies nuestras vidas de todo pecado, de toda maldad, y que en esta hora, Señor, sea tu Santo Espíritu llevándonos a la verdad. Anhelamos fervientemente, Señor, una palabra que dé aliento, que dé sustento, una palabra que le dé sentido a nuestras vidas en este difícil momento. Te damos a ti la honra, la gloria, el poder y el imperio. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, es innegable, es indudable que los momentos por los que atraviesa la humanidad en este momento son momentos de aflicción, son momentos de incertidumbre, son momentos de dolor, son momentos en donde hay muchas preguntas en el aire y también muchas dudas. Y en este momento, precisamente, el pueblo de Dios tiene que volverse a su Hacedor y mirarlo en su gloria, mirarlo en su poder, mirarlo en su propósito y tener confianza en Él. Amados santos, qué momento tan complicado el no poder reunirnos como cada domingo, el no poder ser alimentados de manera presencial y el recibir este alimento con mucho esfuerzo de manera virtual. Es el anhelo de nuestros amados pastores que ahí en donde usted se encuentre, busque de Dios. Es la oración de los siervos que usted se acerque a Dios y busque su rostro, y busque su confianza y busque su consuelo solamente en Él. El mensaje del día de hoy es un mensaje que tomé de Eclesiastés 7:14. Precisamente en un momento como el que estamos viviendo, nosotros necesitamos, y este es el nombre del mensaje, confianza en la adversidad. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 7:14: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Muchos andan en este momento en busca de una explicación para estos días malos, en los cuales nos toca vivir. Ciertamente estamos en el fin de los tiempos, y a pesar de que tal vez haya una duda en su corazón sobre si esta enfermedad, si esta pandemia es real o no, quiero decirle que las cifras de muertos no mienten. Hay algo que está ocurriendo a nivel mundial, hay algo que está pasando a nivel espiritual. Y bueno, pues nos conviene preguntarnos si tal vez Dios tiene parte en las adversidades que hoy vive el mundo entero. Algunos quieren pensar que un Dios bondadoso y bueno, todo sabio y todopoderoso, no permitiría la angustia de sus criaturas. Esta manera de pensar, amados santos de Dios, no tiene sustento bíblico. En Isaías 45, versículo 7, la palabra de Dios dice: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y quiero decirle que la palabra adversidad en este pasaje se traduce como tristeza, miseria, calamidad, no como pecado. Entonces,
Dios creó el mal en un sentido para traer tristeza, que a veces es el resultado inevitable del pecado también. Dios tiene un sinfín de maneras de castigar, de corregir y de controlar. Más de una vez hemos escuchado testimonios de personas que dan gracias a Dios porque les pasó tal o cual situación, a veces una enfermedad o a veces una calamidad, tal vez en su juventud o aún en su edad madura, y dicen: gracias Dios porque a través de esa experiencia tú me rescataste de mi rebeldía. En su momento la tragedia parece como algo con lo que no podemos lidiar, pero llegado el momento, una vez que pasa el momento difícil, entonces nos damos cuenta del propósito de Dios. La palabra de Dios en 2 de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, cuando Dios permite que la tristeza llegue a nuestras vidas, tiene un propósito, amados santos. Dios puede usar la adversidad para corregirnos. ¿Qué le impide en este momento que lo que está ocurriendo no sea para el bienestar de nuestro país, del mundo entero? Es un tiempo en donde las personas están asustadas y los corazones, cuando están rotos, un corazón cuando está quebrantado, es una tierra fértil para la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos tan felices en nuestras vidas, tan complacientes, cuando estamos en nuestras vidas tan tranquilas, cuando nosotros estamos disfrutando de las bendiciones que Dios permite, porque todo don bueno y perfecto proviene de Dios, entonces hay una ligera parte de nosotros que por un momento se olvida de que todo esto es pasajero. Es entonces cuando viene la tristeza. Y entonces el versículo dice que tenemos que considerar que Dios hizo tanto una cosa como la otra. Entonces Dios tiene propósitos en medio de lo que está pasando. Tenemos que tomar en cuenta que el camino de Dios es más alto que el camino de los hombres. Dice Isaías 55, 8 y 9, que sus pensamientos, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. A veces nosotros en nuestra propia opinión podemos pensar que nuestro camino es tan recto y tan derecho, que en realidad no consideramos que en realidad nuestros pensamientos muchas veces no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, definitivamente, en el perfecto control y en el perfecto conocimiento de Dios, nosotros no pensamos como Dios ve a largo plazo. Nosotros vamos de momento a momento, y yo quiero algo que satisfaga mi deseo o algo que satisfaga mi vida en un momento presente. Yo no pienso muchas veces en el futuro, pero Dios, sus caminos son insondables y su sabiduría es profunda, y Él ve mucho más allá, aún las generaciones que no han nacido, aún aquello que nosotros ni siquiera vislumbramos que está por venir. Entonces, en estos momentos de tantas pérdidas familiares, económicas, incluso nuestros sueños y proyectos, ¿cuántos de nosotros hicimos sueños y proyectos a finales del 2019 y dijimos: este año 2020 será un año diferente, este año voy a trabajar, voy a luchar, voy a esforzarme, voy a conseguir esto, voy a conseguir aquello? ¿Cuántos sueños el día de hoy se han roto? ¿Cuántos familiares están enfermos? ¿Cuántos seres queridos hemos perdido? Y entonces la respuesta de aquellos que están sufriendo en este momento debe ser humillarse y buscar a Dios. La obra de Dios marcha mucho mejor, increíblemente, en la adversidad, aunque a nosotros nos cueste trabajo creerlo. El corazón dispuesto solamente es tierra fértil cuando ha sido quebrantado. Cuando se da la persecución de la iglesia, en la primera iglesia cristiana, cuando se da la persecución es cuando hay un despertar espiritual, no antes. Entonces, en medio de la adversidad resplandece la gloria de Dios. Aprendemos lo que es pedir a Dios nuestro pan diario y a decirle: Señor, susténtame. Y cuando salimos por necesidad, porque tenemos que salir en este momento, decimos: Señor, bajo tu protección voy, bajo tu providencia voy, Señor, guárdame. Porque nos han dicho aún en los medios de comunicación y aún en estos avisos del gobierno que te quedes en tu casa.
porque esa es la mejor manera en la que tú puedes impedir que tú seas contagiado, porque el cubrebocas no es efectivo realmente. Lo que es efectivo es que tú te quedes en casa. Entonces, cuando nosotros tenemos que salir por una necesidad inminente, ya sea por nuestro trabajo, ya sea porque tenemos que ir a comprar las cosas necesarias, nosotros vamos con la confianza de decir: Señor, guárdame, Señor, líbrame, Señor, por favor, llévame en el hueco de tu mano. Y tenemos que confiar. Si bien es cierto, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, lo que nos toca, así como cuando el pueblo de Dios tuvo que guardar alimento por los tiempos que venían de sequía y de carestía, también ahora nosotros tenemos que ser prudentes, evidentemente, pero una parte, y probablemente lo que depende de nosotros es el 20%, y ese otro 80% depende de Dios. Y entonces nosotros aprendemos a pedirle a Dios nuestro pan de cada día. Llegamos a tener en este momento una relación mucho más de dependencia, amados santos. Entonces la adversidad a la luz de buscar de Dios, entonces no es tan mala idea. Estábamos tan inmersos en nuestra vida cotidiana, tan inmersos, no puede ser que pensemos que hay algo normal en todo lo que está pasando. Llevamos más de 60 días de cuarentena. Llevamos muchos días en casa y las relaciones con nuestros seres queridos se ponen difíciles, porque todo el tiempo estamos ahí. La preocupación por el dinero, porque estamos al día, porque empezamos a ir a la tienda y hay cosas que ya no estamos encontrando, o porque vemos que semana con semana las cosas que comemos de manera básica están subiendo de precio y nuestro sueldo no, porque de alguna manera todo lo que está pasando con la economía nos hace temer de alguna manera por nuestro trabajo. Y entonces nosotros, si esto no nos sacude, amados santos, si esto no nos dice Señor, o si no nos acerca y nos hace buscar de Dios y decir, y voltear a verlo y decir: Señor, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo mi familia, Señor, guarda la vida de mis seres queridos. ¿Cuántos seres queridos tenemos que son adultos mayores y que tienen el mayor riesgo de contagio? Y que tenemos que cuidarlos y orar por ellos. Entonces este tiempo es para tener una relación mucho más personal con Dios. Nuestra alma está siendo probada en estos momentos. ¿Seremos víctimas o sucumbiremos ante nuestro carácter, a nuestro amargo carácter? ¿Nos sumiremos en la preocupación? ¿Nos sumiremos en ¿y ahora, Dios? ¿En las dudas? Job decía en el versículo 23:10: me probará y saldré como oro. Sí, son días difíciles, pero pueden ser también para nuestro bien, si no desmayamos, amados santos. La palabra de Dios en Gálatas 6:9 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Salmos 94, del 12 al 14. En este tiempo de aflicción, Dios nos tiende la mano. Y Dios nos hace recordar a través de su palabra que Él hizo tanto el día bueno, ese día en el que nosotros hemos disfrutado de las bendiciones de Dios, ese día en el que hemos reído con nuestros seres queridos, ese día en que recibimos un aumento salarial, ese día en que recibimos a nuestros seres queridos en casa, pero también hizo el día de la adversidad, el día de la peste, el día de la enfermedad, el día de la miseria, también ese día lo hizo. ¿Y para qué? Dice Eclesiastés 7:14, para que tú consideres, dice, para que tú consideres que Él hizo tanto un día como el otro, a fin de que tú y yo no hallemos nada después de Él. Y la pregunta ¿es cierto, está cumpliendo su propósito este tiempo? ¿En verdad estamos nosotros buscando a Dios de tal manera que nada hallemos fuera de Él? Este tiempo tiene que servir para eso. Cada uno de nosotros podemos reconocer, ya sea en este tiempo o en algún momento de nuestra vida, que hemos sido visitados por la aflicción. Cosas de las que decimos, esto no está bien, tal vez en este justo momento. Esto no debería de ser así.
Qué injusto. Es como una piedra grande en el camino que nos impide avanzar. Es como un hoyo inmenso en la carretera de la vida, como algo que está torcido ahí en el camino. Y nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué? Tal vez sea una enfermedad seria tuya o de algún ser querido. Tal vez sea un problema de salud en la espalda, en los ojos, en alguna rodilla. Tal vez los problemas comunes de la vejez, alguna aflicción física, alguna aflicción familiar, problemas con los hijos, problemas con los padres, necesidades básicas de la vida, con un compañero de trabajo, tal vez abusador, o tal vez un problema con el novio, con la novia, o algo que esté pasando con el gobierno. De esto se trata este mensaje el día de hoy. Las aflicciones que vienen a la vida tienen un propósito en la presencia de Dios. Pero además de eso, nosotros tenemos que tener una reacción como pueblo de Dios. Si bien es cierto, la humanidad misma está enfrentando tiempo difícil y tiempo de aflicción, lo cierto es que los hijos de Dios, aunque por fuera nos veamos exactamente igual que el resto del mundo, espiritualmente no. Entonces, ¿cuál es la reacción o qué tengo yo que considerar para enfrentar el tiempo de la aflicción a la manera de Dios? Bueno, lo primero que nos dice Eclesiastés es: mira la obra de Dios. ¿Qué quiere decir mirar la obra de Dios? La obra de Dios debemos entender no su obra de creación, sino su providencia. Y la providencia es el gobierno y el sustento que Dios tiene de todas las criaturas y de todo lo que en ellas pasa y hacen. Hermano, en este mundo nada sucede al azar ni a la suerte. Y es hora de que nosotros entendamos que, aunque las personas crean en las coincidencias, nosotros de ninguna manera podemos pensar en eso, porque precisamente la providencia de Dios gobierna. Hay un Dios en los cielos que gobierna la tierra. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Él sustenta los cielos? ¿Tú crees que Él detiene el límite del mar? Esa es la providencia y el gobierno de Dios. Todas las cosas, grandes y pequeñas, son sustentadas y gobernadas por nuestro Dios. Aún las cosas más insignificantes están bajo el control soberano de Dios. Entonces, Jesús dijo en Mateo 10, 29 al 31, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aún los pájaros, imagínate, no caen a la tierra, o sea, es decir, no se pierde uno sin el control y el decreto de nuestro Dios. Él tiene conocimiento de cada uno de ellos. Y dice la palabra de Dios, es tan específica, dice que Él sabe cuántos cabellos de nuestra cabeza caen, los tiene contados. ¿No debería eso darnos confianza en un tiempo como este? ¿No debería eso darnos sustento y darle fortaleza a nuestra vida? ¿Por qué Jesús le dice esto a sus discípulos? Porque Él quería que tuvieran confianza. Porque hoy Dios nos está recordando que Él tiene control soberano sobre todo lo que está pasando. Todo, amados santos de Dios, todas las cifras, todo lo que está pasando, esa curva de la epidemia, absolutamente todo. El gobierno soberano de Dios tiene pleno y absoluto control. Así como esos discípulos de nuestro Señor Jesucristo no iban a ir solos, nosotros tampoco estamos solos. Dios nos acompaña en todo momento y nuestra vida, así como la de ellos estaba en manos de Dios, nuestra vida está en sus manos. De manera que nuestra vida está bajo el control soberano de Dios. Nada de lo que nos sucede, cada necesidad, cada cosa aún torcida de nuestras vidas, absolutamente todo, lo feo, lo horrible, todo lo que tú pienses que probablemente Dios no puede hacer un cambio, no puede hacer algo. Quiero decirte que Dios tiene el control soberano sobre tu vida, porque Dios es poderoso. Nuestra vida está en sus manos y no hay aflicción que no nos visite el día de hoy, si no es por su providencia.
Y Jesús nos dice, por tanto, no temas, amado Santo de Dios. Más vales tú y más valgo yo que muchos pajarillos. Si Dios cuida de la vida de los pájaros de tal manera que los sustenta, lo hará con nosotros, aún en medio de tanta necesidad. Hermanos, ninguno de sus hijos somos olvidados. Ninguno de nosotros ha sido olvidado ni por un segundo de nuestra vida de parte de Dios. Aún te quiero recordar, en aquel tiempo, cuando tú y yo vivíamos perdidos, cuando tú y yo no conocíamos a Dios, cuando nosotros éramos advenedizos, aún ahí nosotros alcanzamos misericordia de un Dios amoroso y de un Dios bueno y poderoso, que guardó y libró nuestras vidas hasta el día que vinimos al conocimiento de Él. Aún en ese tiempo Dios nos libró. ¿No lo hará ahora? Para Dios, después de su gloria, nosotros sus hijos somos lo más importante. ¿Cómo no dirigirá nuestras vidas? Su providencia y su gobierno, que nos quede claro, tiene el control de todo lo que pasa y de todo lo que está pasando. Nada ni nadie de este mundo está fuera del control de Dios. ¿Qué significa mirar la obra de Dios? Reconocer que Dios gobierna las cosas, también las aflicciones, y que éstas vienen con un propósito, y que Dios tiene una voluntad que se tiene que cumplir. Ya decíamos hace un momento que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. En otras palabras, dice la palabra de Dios en el versículo 14, recuerdo: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Qué significa? Significa que debemos gozar y disfrutar de las cosas buenas, sus dones. Debemos recibirlo con agradecimiento. Todo lo que, si hoy llegó alimento a tu casa, si tú tienes hoy un trabajo que te sustenta, mira, Dios ha sido bueno, Dios es bueno y Dios seguirá siendo bueno. Pero también debemos meditar. Ese es el llamado el día de hoy. Medita. La adversidad que hoy está en tu vida, ¿puedes reconocer que este día de adversidad también lo hizo Dios? Que Él lo permite y que tiene un propósito. Dice Job, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Pero, Señor, ¿cuál es el propósito? Yo quiero saber. Dios envía las aflicciones a nuestra vida y a la luz de la palabra de Dios, quien es soberano y controla todos los eventos, tiene sus propias razones. Quiero leerles un pasaje que está en 2 de Samuel 16, versículo 5 al 10. Esta historia siempre me ha cautivado y es una historia que me permite ver precisamente cómo Dios permite ciertas cosas. Fíjense, muchas cosas de hecho. Dice la palabra de Dios: y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y pues en este pasaje nosotros vemos que Simeí, de la familia de Saúl, culpa a David de las muertes de Abner, de Isboset y también de varios que fueron ejecutados. Entonces se levanta y le tira piedras a David y lo maldice. Y David responde de una manera que
que es sorprendente el entendimiento que él tiene de la adversidad y de la aflicción, aún de que haya alguien que se levante en contra de él. Dice, dice el versículo 10, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Fíjense, el pecado de maldecir es de Simei, porque odia a David, pero el hacerlo, es decir, el que se presente delante de David y lo haga como tal, es algo que está en el perfecto control de Dios. Dice, Jehová le ha dicho que maldiga a David. Dios lo está permitiendo. Y yo sé que de pronto eso es como difícil de entenderlo, pero por un momento quiero que te vuelvas a ese corazón de David, el corazón de siervo, un corazón conforme al corazón de Dios. Y de muchas maneras David es llamado ese siervo que se acerca al corazón de su Dios. Y ese corazón que es tierno y dulce para con su Dios. Imagínate, aún en medio de eso que a él está pasando, que es tan vergonzoso, que es con tanto dolor, su hijo lo está persiguiendo, le quitó el reino, y entonces todavía se encuentra alguien que lo maldice, y aparte dice cosas mentirosas de él. O sea, nada de eso es verdad. Y lo único que él puede reconocer es que Dios lo está permitiendo. ¿Qué implica esto para nosotros? Implica que en toda aflicción debemos ver la mano de Dios. Él está permitiendo que tú y yo hoy estemos en nuestra casa. Él está permitiendo que nosotros hoy estemos encerrados, que no podamos circular varios días a la semana. Esta es su voluntad. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. No pienses ni por un momento que lo que está sucediendo es cosa del gobierno, cosa de la mala suerte o algo peor. Dios ha traído este tiempo de aflicción a nuestra vida. Y si somos creyentes como decimos serlo, y si decimos que el Padre Celestial es nuestro Padre, entonces nosotros tenemos que decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para que yo esté aquí, en este momento justamente? Fíjense, cuando estaba en su lecho de muerte Juan Calvino, él dijo una palabra que es de impacto, de verdad. Habla de un hombre que tenía esa relación con Dios, y en ese momento en el que él estaba a punto de morir, él voltea al cielo y dice, Señor, me afliges, pero qué bueno es saber que eres tú. Qué cosa, ¿no? Él podía ver la mano de Dios en sus aflicciones. Amados santos de Dios, ¿cuántas veces te la pasas diciendo que es el diablo el productor de tu aflicción? Esto es una cosa del diablo. Y a veces traemos más esa palabra que en realidad Dios está permitiendo que esto pase. No estamos sufriendo porque es el curso natural de la vida. No estamos sufriendo porque a algunos ya les llegó su fin, sino que es el movimiento que Dios está haciendo del universo. Él quiere que nosotros busquemos su presencia. ¿Cuál es el propósito de la obra de Dios en este momento? Yo te voy a decir cuatro propósitos, y que tú, ahí en tu corazón, amado santo, pues tú tomes el que a ti te toca. No sé si sean los 4, no sé si sea uno, no lo sé, pero te invito a que tú reflexiones en estos propósitos de este tiempo. Número 1, probar la sinceridad de nuestro corazón. Probar realmente si amamos a Dios, si realmente somos genuinos creyentes en Dios. ¿Recuerdas la historia de Job? ¿Recuerdas que cuando Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice, considera a mi siervo? Y Satanás le dice, no teme en balde, lo has rodeado de bendición, quítasela y vas a ver si no te maldice en tu propia presencia. Entonces, es necesario que nuestro corazón sea probado. No sé cuántas veces en este tiempo que llevamos en casa, tú has dicho, ¿y mi Dios? ¿Cuántas veces has dudado, amado santo? ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaríamos si a nosotros nos pasara esto que le pasó a Job? Que le fue quitado todo
de un momento a otro. ¿Le fallaremos a Dios? ¿Seguiremos confiando en Él como lo hizo Job? Entonces, ¿seremos fieles en medio de esta adversidad? Porque nuestro corazón también está siendo probado. Nuestra actitud está siendo probada en medio de este tiempo. Número 2, llevarnos a anhelar los cielos. Fíjense, qué cosa. Podemos estar tan habituados a nuestra vida cotidiana y sentirnos tan cómodos, cosa que no debería de ser, ¿eh? O sea, definitivamente, un hijo de Dios tiene que sentir cierta incomodidad y anhelos mucho más preciados, porque tiene que anhelar el cielo. Entonces, hermanos, hay muchas cosas hermosas en esta vida, definitivamente, pero también hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay enfermedades, hay problemas, hay necesidad, hay carencias. Dios nos recuerda que tenemos que buscar, anhelar los cielos nuevos y la tierra nueva. Tenemos que tener ahí, donde ya no va a haber llanto ni dolor, donde no habrá problemas, donde ya no habrá aflicciones ni frustraciones, donde ya no habrá pecado ni maldad. Jamás habrá aflicción para nuestras vidas. Precisamente, que nosotros anhelemos en este tiempo los cielos. 3. A veces, en medio de estas aflicciones, también Dios busca disciplinarnos por nuestros pecados. Todo el sufrimiento que hay en el mundo, desde luego que es fruto del pecado. Por eso, no habrá sufrimiento en el cielo. Cuando Jesús murió en esa cruz y resucitó, Él derrotó al pecado y venció la muerte por nosotros. Todo el sufrimiento es fruto del pecado. La consecuencia de la muerte para Adán y Eva, la consecuencia del pecado para Adán y para Eva fue la muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Todo sufrimiento es fruto del pecado, pero no todo sufrimiento es fruto de nuestro pecado, pero a veces lo es. David fue perseguido por su hijo Absalón. ¿Recuerdan esa historia? Para matarlo, y la Biblia dice que ese fue un castigo también por el pecado con Betsabé, que era una mujer casada. El sacerdote Elí sufrió con sus hijos que eran perversos. Sufrió porque él no fue un padre responsable en disciplinar a sus hijos. Entonces, muchas veces también las aflicciones son producto y fruto de nuestras decisiones, de nuestra conducta pecaminosa. Si bien es cierto, Dios nos da la oportunidad de venir a Él en arrepentimiento, de buscarlo, de arrepentirnos. Él nos limpia, Él nos da una nueva vida. También es cierto que la aflicción vendrá a nuestras vidas como causa de la desobediencia. No siempre es así. En Juan 9:2, un versículo muy interesante y de verdad de bendición. ¿Recuerdan ustedes ese hombre ciego y que los discípulos decían, ¿quién pecó? No, porque a veces nosotros somos tan fáciles para juzgar una situación de adversidad en la vida de alguien. Decir, pues algo es de haber hecho. Y lo mismo preguntaban los discípulos. Y Jesús le dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, repito otra vez, en este punto número 3, la adversidad viene como consecuencia del pecado en algunas ocasiones, ciertamente, pero en otras no. No fue culpa ni de su pecado ni de sus padres, sino que era necesario para que se mostrara la gloria de Dios. Número 4, para hacernos crecer en su gracia. Hermanos, hay un crecimiento en la vida cristiana que es imposible de adquirir sin aflicción. Nosotros no vamos a ser ejercitados en nuestro carácter, no vamos a ser ejercitados en paciencia, no vamos a ser ejercitados en confianza, en fe en nuestro Señor, si no es a través del sufrimiento. Una persona que es intolerante tendrá que trabajar su intolerancia con alguien que la haga enojar todo el tiempo. Y entonces, este tiempo de aflicción, ese tiempo en el que ahorita nosotros estamos pasando con nuestra familia y donde pues ya de pronto hay muchos roces y hay situaciones de, ¿no? difíciles. Porque no podemos salir, porque a veces salir nos evita que tengamos problemas o que enfrentemos, pero ahorita es inevitable. Tenemos que crecer en la gracia. Ahí, en tu casa,
Tienes que crecer en la gracia, en tolerancia, en amor, en perdón, en fe, en confianza, en bondad. Este es el tiempo de adversidad y es para eso. El llamado del día de hoy en medio de la adversidad es tener confianza, y eso lo hemos dicho a lo largo del mensaje. Mira la obra de Dios. Todo lo que sucede está bajo el control perfecto de Dios. Sométete a la voluntad de Dios. Espera en Él y Él hará. Amado Santo de Dios, ¿en quién más vas a confiar? ¿A quién tú le vas a entregar tu vida si no es al hacedor de tu vida? A su tiempo, busquemos con paciencia el consuelo, la fortaleza y el sustento de nuestro amado Dios, y esperemos en Él, porque Él no se complace en nuestro sufrimiento. Él espera que nosotros como hijos nos acerquemos a Él y dependamos de Él. Es tiempo de someternos a su voluntad y buscarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y es el tiempo de que la iglesia se levante a orar, amados santos de Dios. No lo estamos haciendo. Necesitamos orar, necesitamos dejar de vivir cada uno de los días de esta cuarentena como si fueran días de vacaciones en nuestra casa. Tenemos que dedicar un día, un momento del día a orar por nuestros seres queridos, a orar por los que no se han convertido, orar por nuestra iglesia, orar por nuestros pastores, para que nos volvamos a ver y nos volvamos a estrechar. Que Dios guarde nuestras vidas. Tenemos que buscarlo. Todo esto lo debemos llevar a Cristo. Todo lo que está pasando nos debe llevar a Cristo. Porque mira, ¿sabes cuál es el problema? Que si el tiempo difícil no te lleva a Dios, el tiempo fácil no lo hará. Entonces, mira y considera que Él hizo tanto uno, el día bueno, como el día malo. Él hizo los dos. Considera, para que nada halles fuera de Él. Es tiempo de volvernos a Dios. Confiemos en su sustento, confiemos en su protección, confiemos en que estamos bajo su amparo y que Él ha prometido que no nos dejará. Vamos a orar, amados santos de Dios. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Padre, porque nos recuerdas con poder, con firmeza, con autoridad, que tú haces tanto un día como otro, Señor. Que el tiempo de la adversidad es para volvernos a ti, que tú tienes control soberano sobre lo que está pasando en el mundo entero. Que tuya es nuestra vida, Señor, que tú eres nuestro Dios y que, Padre Celestial, tienes cuidado de nosotros. Que el tiempo malo es para buscarte, es para anhelarte aún más. Es para que nuestro carácter siga siendo ejercitado en la gracia. Padre, te necesitamos. Definitivamente, Dios Todopoderoso, que nos sigas fortaleciendo. Da convicciones fuertes, Señor, convicciones poderosas, Padre Celestial. Que en medio de sea cual sea la necesidad que vive tu pueblo, que vive tu iglesia, que vive cada hermano, cada hermana que hoy está en su casa, escuchando y viendo este mensaje, Señor, levántale, bendícele, Señor, y dale la convicción de que tienes poder soberano sobre cada una de sus aflicciones y que tienes voluntad y propósito para ellas. Fortalece a tu pueblo, Dios. Levanta a tu pueblo, Señor. Que tu pueblo doble rodilla en este tiempo tan difícil y que de verdad sintamos el anhelo de volver a reunirnos, Señor. Que si bien es cierto no estamos aquí los domingos, que este no sea un permiso, Señor, sino más bien sea un tiempo de verdadero arrepentimiento. Padre Celestial, endereza lo torcido de nuestras vidas, porque aún aquello tan difícil que hay en nosotros, tú lo has permitido, Señor. Por favor, Dios, guárdanos y líbranos, Señor, de la peste destructora, de la mortandad que en la oscuridad se esconde. Guarda a nuestros seres queridos también, líbranos del mal, en el nombre de Jesús. Amén. Amados santos, que Dios les bendiga abundantemente. Guárdense en casa, sigan orando por los suyos, sigan orando por los pastores y porque pronto podamos estrecharnos. Como siempre, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.